Tercer domingo ordinario de nuestra liturgia, tercera semana, que empieza con este domingo. Mi saludo para todos ustedes, queridos amigos, amigas, oyentes de la emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro y de las emisoras comunitarias que transmiten desde las parroquias este programa de cada 8 días que lleva el título Siempre en Domingo. Son palabras muy hermosas. Siempre quiere decir que es continuo, además de ser progresivo. Y en domingo porque se trata del mensaje dominical. Y nos referimos a la palabra del Señor y concretamente al Santo Evangelio del día. Entonces, mi saludo para todos ustedes y muy contento que ya en este mes que vamos ya casi terminando, porque el tiempo sí no da tregua de nada. ¿Cuánto hace que comenzamos el año? Y mire, ya estamos casi pendientes de empezar el segundo mes del año, en este tercer domingo ordinario, 27 de enero. Bueno, el Evangelio que nos trae la liturgia para este domingo es tomado de San Lucas y precisamente en su comienzo. Son los primeros versículos del capítulo primero del Evangelio de San Lucas, el evangelista historiador. Hoy hay un texto, porque este texto del Evangelio de hoy podemos describirlo para entenderlo mejor en dos partes. Y entonces las dos partes están muy delimitadas por textos muy claros, que el primero se refiere precisamente a un evangelista que es historiador y que investiga y que busca testimonios para poder escribir sobre quién, precisamente sobre el Mesías, sobre el Señor, sobre Jesús. Y luego su misión. Entonces son dos partes que tiene este Santo Evangelio. Tratemos de entenderlas en esta lectura inicial y luego en la explicación y el mensaje que se da con motivo de este programa de la emisora diocesana y las emisoras comunitarias, siempre en domingo. Lectura y comienzo del Evangelio según San Lucas. Puesto que muchos ya emprendieron la tarea de componer un relato de todos los acontecimientos que por voluntad divina se han cumplido entre nosotros, siguiendo la tradición que nos dejaron los que desde el principio fueron testigos oculares y luego se dedicaron al servicio de la palabra. También a mí me pareció oportuno, después de investigarlo todo cuidadosamente desde sus orígenes, ofrecerte, ilustre Teófilo, esta narración ordenada para que compruebes la solidez de las enseñanzas que recibiste. Dando comienzo a su ministerio público, regresó Jesús del desierto a Galilea, revestido del poder del Espíritu. Su fama se extendió por toda la región, y elogiado por todos, empezó a enseñar en las sinagogas de los judíos. Entonces fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Él me envió a llevar una buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: este pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, como les dije, el Evangelio tiene dos partecitas muy definidas, muy delimitadas.
Una primera se refiere a que nuestro Señor es descrito por el evangelista San Lucas después de que él da a conocer la investigación que ha hecho. Y por eso se dirige el Evangelio de San Lucas a uno de los discípulos que empiezan a caminar por el camino del Señor. Y a él se dirige San Lucas diciéndole que como otros ha emprendido la tarea de componer un relato de todos los acontecimientos que se han cumplido entre ellos, buscando lo que hay en la tradición, como por ejemplo lo de los profetas, para ver qué se cumple de sus profecías en los hechos que él, después de investigar, lo dice así, y lo dice cuidadosamente desde sus orígenes. Entonces es una narración la que hace Lucas en estos primeros versículos de su Evangelio, muy ordenada, muy organizada, para que Teófilo, a quien dirige el escrito, y a todos los demás primeros discípulos del Señor, comprueben la verdad, la solidez de las enseñanzas que van a recibir, porque como historiador, pues comunica las narraciones de una manera verídica y probada de su autenticidad. Así empieza este Evangelio. Luego no solamente vemos que Dios es el autor principal, porque es doctrina revelada, palabra revelada e inspirada por el Espíritu Santo, pero también el actor humano, como en este caso el evangelista, investiga, para no decir cualquier cosa que se le pudiera ocurrir, como a veces nos puede pasar a nosotros. Entonces, importante este texto en donde San Lucas recoge las mismas tradiciones presentes en los otros evangelios, porque así nacieron los libros bíblicos, en las tradiciones comunicadas de unos a otros. Tenemos la de Marcos, tenemos la de Mateo, que se organizaron también en evangelios escritos. Entonces Lucas recoge esas tradiciones, organiza las palabras, investiga para ofrecer que la persona de Jesús es a la que él se está refiriendo en este evangelio, y que su palabra, que él recoge como testigo ocular, como testigo que ha oído y visto, entonces lo propone a todos los primeros fieles cristianos. Importante pues este momento en que el evangelista nos presenta de esta manera el inicio del Evangelio de San Lucas. La segunda parte de este Evangelio se refiere a lo que hemos escuchado y que sucedió en la sinagoga de Nazaret. Nuestro Señor pasaba por las sinagogas de los judíos, pero llegando a Nazaret, donde él vivió 30 años, con su familia, con María y con José, entonces ya inicia su vida pública, inicia su ministerio, y por eso entra a la sinagoga para anunciarles a todos cómo es el comienzo de su ministerio. Y es en la sinagoga de Nazaret donde él, tomando el profeta Isaías, lee ese texto delante de todos los que participan en la sinagoga, que es el texto que Jesús va a explicar enseguida y que nosotros escuchamos, que Isaías lo pronunció tantísimo tiempo antes de aparecer y de circular, dijéramos, por los caminos de la Galilea y de la Judea, este gran maestro que se presenta como el Mesías. Toma el pasaje donde dice, y lo proclama en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Él me envió a llevar una buena noticia a los pobres. Primero, a anunciar la liberación a los cautivos. 2, dar vista a los ciegos.
3. Dar libertad a los oprimidos. 4. Proclamar el año de gracia del Señor. 5. 5 propósitos. Describe aquí el que como profeta y ungido por el Espíritu Santo es enviado para anunciar la palabra. Son 3 verbos que aparecen ahí respecto a esta profecía. El Señor me ha ungido. Primero, el Señor está sobre mí. El estar sobre la persona de Jesús. Segundo, me ha ungido. La unción. Jesús quiere decir ungido. Y es ungido por el Espíritu Santo. Y luego enviado. Entonces, ¿qué hace Jesús con este texto que proclama allí? Lo devuelve a su ayudante, nos dice el Evangelio, se sienta y les dice, hoy se cumple ante ustedes esta escritura. Hoy. Entonces es la revelación, la primera que hace Jesús para iniciar su vida pública, para iniciar su ministerio. Se cumple la profecía. Entonces el Mesías, el que es anunciado como ungido del Espíritu Santo y enviado por Dios para enseñar, para dar la buena noticia a los pobres, es esa persona que apareció allá en la sinagoga y que tomando el texto de Isaías se proclama como el gran profeta, como el Mesías, el Salvador. Y les explica a todos los que estaban allí de esa manera qué quiere decir ese pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Por eso es un texto privilegiado para cuando se hacen las confirmaciones en una parroquia. Yo estoy muy familiarizado y me gusta tantísimo este texto del Evangelio de San Lucas y se proclama en las confirmaciones para decir que así como el Espíritu del Señor desciende sobre Jesús, lo unge y lo envía, así es todo confirmado. También nosotros somos ungidos porque el Espíritu Santo ha sido el huésped de nuestra alma y en la confirmación lo hemos recibido. Y ungidos con ese Espíritu Santo, también somos enviados. Por eso todo cristiano es discípulo misionero del Señor, porque ha sido constituido templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios. Hay que agradecer nuestro bautismo, hay que agradecer a Dios nuestra confirmación. Y entonces, en este domingo en que ese Jesús que empieza a hacer y a realizar su misión, es descrito por San Lucas como el Mesías, como el Señor, y que lo que él dice en su Evangelio, lo ha estudiado, lo ha investigado y lo ha organizado. Debemos amar mucho todos los evangelios, todos los libros de la Biblia, pero en este tiempo en que se nos presentan estos textos, leer, amar mucho, conocer el Evangelio de San Lucas, que nos trae esta palabra, diciéndonos y atestiguándonos que Jesús es el profeta. En Nazaret Jesús se presentó así, se presentó como el Mesías. Y entonces es un mensaje muy bello el que hoy hemos recibido de la palabra de Dios, porque un secreto, un misterio escondido desde siglos se abre hoy, se desvela para entonces tener la respuesta definitiva y acertada. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Señor? Jesús de Nazaret, a quien nosotros llamamos nuestro Maestro, nuestro Señor. Que nuestra fe en ese Cristo del cual somos discípulos misioneros crezca cada vez más, para que como San Pedro le digamos a Jesús todos los días: Señor, aumentanos la fe. Una bendición para todos ustedes, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y para todas sus familias en este domingo y en esta semana que ha comenzado.